vamos a continuar en lo que estábamos, ¿no es cierto? Estábamos tratando de entender esto de cómo exportar el IFC, ¿no es cierto? Y para eso el manual que está en la Moodle, y también les voy a mostrar otros que están disponibles en la página de el Standard BIM, que son estas fichas de entidades, ¿ya? Son estas guías de entidades IFC. En este caso es la de sitio. Voy a abrir mejor la de arquitectura, que sería este, para que entendamos un lenguaje más común. Estos están disponibles y son bastante buenos. Fueron apareciendo posterior al estándar para ir ayudando un poco al uso, y yo diría que son súper buenos. Ya le vamos a ir echando un vistazo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el manual IFC, que es específico de Autodesk, es una elaboración de Autodesk. Entonces dice manual de Revit IFC. Vamos a quitarle un poquito ahí. Entonces, lo primero que va a definir este manual es BIM, ¿no es cierto? Ya nosotros ya tenemos incorporado ya una definición del mismo. Pero lo importante que va estableciendo aquí es desde dónde nace el formato IFC. ¿Ya? Entonces dice, siempre que todos los involucrados en la planificación estén trabajando con el mismo software, el intercambio de información no tiene pérdidas. ¿Ya? Pero el formato de BIM nativo también facilita la coordinación entre todas las etapas de planificación y partes interesadas. Esto es si es que todos trabajáramos en un mundo hipotético donde todos trabajamos en Revit, o todos trabajamos en ArchiCAD, o todos trabajamos... Y de hecho, aún así, tendríamos que ocupar los mismos software de las mismas casas de software. O sea, por ejemplo, si vamos a coordinar, coordinamos con el software de Autodesk dedicado a ellos. Si vamos a cuantificar, con el software de la misma familia, etcétera, etcétera, o que sean capaces de leer ese tipo de archivos. Entonces, producto de que no ocurre eso, y que fue necesario, digamos, establecer un lenguaje común, dice, en los proyectos de construcción puede suceder que aquellos involucrados en el proceso de planificación estén usando diferentes programas BIM de diferentes proveedores, y la iniciativa Building Smart, ya, vamos a hablar un poquito de eso, en la cual Autodesk ha participado activamente desde el comienzo, ha desarrollado el formato IFC para apoyar tales flujos de trabajo OpenBIM. IFC permite el intercambio de un subconjunto específico del modelo nativo. Ya dice, desde la publicación de IFC 4, en el formato IFC ha cumplido un estándar ISO reconocido. ¿Ya? En su versión actual, Building Smart mantiene una lista de todas las aplicaciones con soporte IFC certificado. Entonces aquí podemos revisar ese enlace y ver cuáles están certificados para ocupar este tipo de formato. ¿Ya? La Building Smart es una asociación internacional, o casi como una especie de como fundación sin fines de lucro, por decirlo así, que se ha encargado de estandarizar todo lo que tiene que ver con el formato de interoperabilidad IFC y otros que buscan también lo mismo. Es, digamos, conformada por distintos miembros de la industria, incluidos las casas de software. Principalmente Autodesk participó en la fundación, eh, pero la conforman hoy día un montón de empresas y organismos y eh, comunidad científica, digamos, que aporta a la estandarización de todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad en el mundo BIM y de la construcción. Entonces, a partir de eso se han ido definiendo no solamente el formato IFC, ¿ya?
sino que ha ido como creciendo, incorporándose nuevas actualizaciones del mismo. Actualmente vamos a ver que estamos como en el IFC 4 y algo, 4.3, por ahí parece que vamos. Cada uno de esos es testeado y validado, digamos, por la normativa, entonces no todos sobreviven, entonces como cualquier actualización de un software va cambiando. Entonces, este es el objetivo, el IFC como estándar para intercambiar información BIM. ¿Ya? Dice, es un estándar abierto, digamos, para el intercambio de modelos de datos de construcción. Se utilizan en el diseño y construcción de edificios a través de diferentes software, ¿ya? Y se usan para intercambiar información dentro de un equipo de proyectos y entre aplicaciones de software utilizadas en diseño, construcción, adquisición, mantenimiento y operación. Las definiciones actuales de la vista del modelo IFC son principalmente compatibles con geometría 3D y datos de propiedad, y se intercambia información en 2D como vista de planos y anotaciones. Es importante y preferentemente que se use Revit y herramientas de coordinación como Autodesk 1360 que emiten el formato nativo. Bueno, eso es básicamente publicidad. Entonces, este es como el flujo. Ya se supone que tenemos un formato nativo que para nosotros en este caso es Revit, ¿ya? Un RBT, ¿ya? Y vamos a pasar por IFC y desde ese IFC vamos a cumplir una función que va a ser una coordinación o revisión en este caso de modelos y contrastes de modelos. ¿Ya? Entonces, por aquí podríamos visitar, por ejemplo, este enlace. No nos encontró ese enlace específico, pero esta es la Building Smart, la página de la Building Smart Internacional. Hay una Building Smart para nosotros en España que digamos, nos podría facilitar un poco la documentación en el idioma nativo nuestro. Aquí están los estándares, aquí hay otro tipo de formato, el BCF, por ejemplo, que también vamos a estar trabajando, los estándares de definición de las vistas de modelos, ¿ya? Y aquí está el IFC, ¿ya? Aquí nos habla un poquito de qué es IFC, y aquí vamos a ver si llego. A ver, aquí quería llegar. A los formatos IFC. Entonces lo que aquí les estaba explicando es cómo se compone, digamos, y cómo funciona los formatos IFC. Ya, en este caso IFC como tal, punto IFC, tiene un tamaño del 100% y cumple, digamos, cierta configuración de orden computacional, digamos. Están los IFC XML, que son un poquito más pesados, ¿ya? El IFC zip, que es un poco comprimido, ¿ya? Y después están otro tipo de formatos, ¿ya? Que tienen que ver con otro tipo de configuración y uso, ¿ya? Y tienen otro tipo también de tamaño, ¿ya? Y hay algunos que no fueron soportados y otros que son candidatos a pertenecer al estándar, ¿ya? Como este que utilizan hartos software también de coordinación. Entonces esos son los formatos. Ya, después vamos a visitar otro tipo de cosas aquí. Ya, me voy a devolver al manual. Ya, usando IFC en la práctica, dice en un escenario ideal, el archivo IFC debe ser utilizado para fines de coordinación en un visor IFC o como referencia dentro del software editor. Ya, por ejemplo, el arquitecto recibirá un archivo IFC del ingeniero de equipos de construcción, lo que permite ver dónde se coloca la instalación. Este flujo de trabajo se conoce
como la coordinación y su flujo de trabajo, y está cubierto con la coordinación de vistas de modelos IFC. O sea, ese objetivo es como, o es visual, mientras yo estoy trabajando, me mandan un IFC para que yo pueda guiarme con lo que está haciendo el otro, o para coordinación. ¿Ya? Uno era ese como referencia y este otro para coordinación sería como ya empezar a cruzar los modelos, empezar a ver cómo interactúan unos con otros para ver si hay problemas de interferencia, por ejemplo. Dice, en algunos casos es posible que se necesiten el diseño de un flujo de trabajo de transferencia. Por ejemplo, si el arquitecto creó el diseño en otro software, pero necesita continuar planificando el edificio en Revit, este flujo de trabajo es más difícil y a menudo requiere ajustes manuales para tratar con las diferencias entre el software, ¿ya? Entonces aquí es donde empieza a tomar fuerza lo del IFC, cuando tenemos distintos formatos nativos, ¿ya? Después dice, este documento está destinado a servir como una guía, ¿no es cierto?, para los usuarios de Revit que manejan datos IFC y para una mejor comprensión de la configuración disponible en Revit. ¿Ya? Eso es como... Aquí están los formatos, que fue lo que vimos hace unos minutos. Ya, lo mismo que les comenté, el IFC, formato estándar, basado en STEP, que sería la norma con la cual está programado. Archivos comprimidos y archivos de representación. Ya, ese es principalmente para cálculo. ¿Ya? Aquí están los esquemas, ¿ya? Y esto también es súper importante. Vamos a ver si hay algún enlace que, como para irme a los esquemas. A ver, no soy Interactivity Tools. Vamos a buscar aquí en, si logramos Model View Definitions. Aquí está. Ya. Aquí vamos a hablar de los esquemas y cuáles están aprobados y en cuáles estamos. Estamos en el 4.2. ¿Ya? Vamos a ver que aquí dice. La definición de IFS son actualizadas y desarrolladas regularmente por la Building Smart y se recomienda usar las últimas versiones, ya siempre que sea posible. Eso siempre que sea posible es cuando tenemos distintos estándares tecnológicos entre las partes, a veces requiere que se baje un poquito en la versión. ¿Ya? El formato IFC 4 permite una mejor representación de las geometrías complejas. Ya cuando hay mucha geometría extraña, cuando hay una resolución de elementos que sea más complejo, por ejemplo, elementos curvos o curvos y contracurvos, etcétera. Las primeras versiones de IFC lo exportaba más geométrico simple, más teselado, por decirlo así, y ahora tiene una resolución un poquito mejor, o sea, bastante rato tiene una resolución un poquito mejor. Ya en este caso aquí dice que todavía, cuando se hizo este manual, todavía era una versión beta, eso ya pasó hace mucho tiempo. Veamos ahí en la página, está validada, digamos, dentro del estándar hace bastante rato. No hay una fecha aquí, pero ya tenemos distintos formatos de IFC 4 para distintos tipos de cosas, ya para cuantificaciones, transferencias de diseño, referencias, prefabricados, análisis energético. Ya hay harto formato de modelos de visualización que ha ido mejorando y estandarizándose. Ya, antes estaba básicamente este IFC 2x3, que estaba orientado a menos cantidad de cosas, incluso han aparecido más. ¿Ya? Pero está
No, esta no es la que, exactamente la que quería ver, pero este está permitido todavía, el IFC 2x3. Hay unos que están ya obsoletos y que ya no forman parte de, de la norma, entonces han ido desapareciendo también del formato IFC. Ya como ese 2x2, por ejemplo. Aquí aparecen, digamos, las versiones actuales, IFC 4, el IFC 2x3, dice, este es el más compatible en general, y el IFC 2x2 que ya no está fuera de norma. Ya, ese ya está obsoleto. Después dice, Revit ya no es compatible con las versiones anteriores, ya que sería el IFC 2.0, que también está fuera de norma, y las primeras versiones que ya fueron sacadas, digamos, del... Después está esta definición de vista de modelo, y que es como nosotros vamos a entender la Model View Definitions, que es lo que estábamos hablando recién, para qué voy a ocupar y qué tipo de información voy a sacar. Entonces dice, además del formato de archivo y las versiones, la definición de vista de modelo determina cómo se usa el archivo de IFC. ¿Ya? Y por qué esto nos permite un escenario de datos específicos de intercambio. ¿Ya? O sea, si yo voy a planificar estructuras, yo no necesito información de un montón de cosas, necesito solamente de la estructura. Entonces, extraigo del modelo solamente esa información, y ahí se va un IFC con una vista para análisis estructural y se va al ingeniero, por ejemplo. Entonces, se requiere solamente visualizar eso. Si es para coordinación, se requiere otro tipo de información. Si es para administración, se requiere otro tipo de información. Entonces, de eso se trata los Model View Definitions y cómo yo voy a configurarlos. Después dice, los Model View Definitions se utilizan para el intercambio específico de módulos especializados, teniendo en cuenta la información gráfica y de contenido que el planificador necesita. ¿Ya? Por ejemplo, las simulaciones térmicas requieren información sobre áreas de iluminación en una pared y en una habitación. Por el contrario, los modelos IFC especializados solo requieren que la información geométrica básica sea transferida en un sistema FM o Facility Management, y ya vimos que el Facility Management es en la administración, y centrarse en su lugar en información espacial y componentes con características específicas. ¿Ya? Como información del sistema, características de protección contra el fuego, área utilizable. Eso es lo que me interesa a mí cuando estoy controlando un edificio. No me interesa cómo rebotan, por ejemplo, las luces en los muros. Eso es para otra disciplina. Entonces, tenemos la definición de esos Model View Definitions. ¿Ya? IFC 4, vistas de referencias del modelo. IFC 4, vistas de diseño. IFC 2x3 para vistas de coordinación. Todo lo que tenga que ver con COBI, ya todo lo que es COBI, son orientados también a la operación, ¿ya? Al manejo de edificios ya construidos y a la operación de los mismos, ¿ya? Y ese es otro estándar, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con COVID tiene que ver con otro tipo de estándar distinto al IFC, ¿ya? Entonces, otro estándar. El IFC 2x2, que eran vistas de coordinación, y como yo les dije, ese ya está obsoleto. Ya, eso es como una vista de la programación del mismo. ¿Ya? Y esta es la estructura. Ya vamos a ver un archivo IFC y cómo se ve, pero este es como un árbol de cómo va a ordenar la información. Recuerden que los archivos IFC son para mirarlos, básicamente. No son para utilizarlos para modelar. Son archivos referenciales, ya sea para estudiarlos, así para ver la información que contienen, o para compararlos con otro, ¿ya? Por ejemplo, el que estoy modelando yo con el que está modelando el MEP, y me sirve a mí para compararlo, a ver si puedo hacer cambios o él puede hacer cambios, ¿ya? Entonces,
la información que contienen está ordenada de cierta manera. En una estructura de árbol, primero contiene la información del proyecto o cómo se llama el proyecto, ya después tiene la información del sitio, ya que puede ser la propiedad, el terreno específicamente, eh, y después está la información del edificio. O sea, si yo en el terreno tengo más de un edificio, puedo tener el edificio A, B, C, D, ya entonces puedo contener distintos información de edificios, y después tengo la información de los niveles, el building story, o son los pisos. Ahí está, ahí ingresaron los que están pendientes, por si acaso. Y después de los pisos, tengo cada elemento que pertenece a esos pisos. Entonces tengo la información súper organizada, ¿ya? Esa es la, la organización de los archivos. Así se estructura cada archivo IFC. Si yo reviso este link, me voy a encontrar con uno. Bueno, aquí está el manual, ya esta es la página oficial. Bueno, aquí hay unos parámetros compartidos, unos archivos de parámetros compartidos, que también pueden descargarlo, porque aquí también les va a servir para el estándar, donde estos parámetros que no son nativos de Revit los podemos encontrar también aquí, parte de ellos por lo menos, y nos ayuda, digamos, a crear más rápidamente los parámetros que no están. ¿Ya? Y aquí está lo que conversábamos un rato, que son las clases y los tipos. Ya dice, una entidad IFC es un objeto definido de forma única en el modelo de datos IFC, o sea, por ejemplo, un muro. Ya, entonces, dependiendo de la asignación de la entidad y tipo de definición, el objeto se le asignan ciertos atributos y dependencias por defecto dentro del esquema IFC. Ya, o sea, eh, tiene atributos y dependencias. O sea, es un muro que tiene, por ejemplo, un material, eso sería un atributo, pero dependencias es, por ejemplo, que pertenece al nivel 1. ¿Ya? Depende de ese nivel. ¿Ya? Si no está a ese nivel, puede que se elimine, ¿ya? Como, como elemento. Entonces tiene atributos y dependencias. Después dice, elegir la entidad correcta es crucial, ¿ya? Cuando se quiere exportar el archivo IFC, y dice, si un muro no está asignado a la entidad IFC Wall, no se le asignan todos los atributos que requiere para ser descrito claramente. O sea, si yo no le digo a un muro que es un IFC Wall, que es un muro para IFC, no se le van a cargar automáticamente las cosas eh, que son asignadas a las entidades IFC Wall. O sea, al momento de exportar, cuando el exportador lee los elementos, si un muro es un muro y está asignado con el IFC Wall, le va a asignar todas las cosas que están asociadas a esa clase, ¿ya? Que nativamente el software es capaz de decirle. ¿Ya? Por ejemplo, la clase dice que soy, el tipo dice, va a depender, digamos, de la información que tenga, la interacción, o sea, qué objetos están adelante, atrás o cerca mío, geometría, cuáles son sus medidas, las relaciones que hay arriba o abajo, eh, los atributos estándar, ya que sería resistencia al fuego y otro tipo de información que puede ser parte y asociada a, por ejemplo, a los muros, capacidad de aislación acústica, etc. Entonces, si no le decimos que es un IFC Wall, esa resto de cosas no se les van a cargar si un elemento no está correctamente asignado. Después dice, las distinciones no solo se le asignan entre las principales categorías, sino que a los componentes también se les puede asignar como entidades para reproducirlos
con mayor precisión dentro de los modelos de datos. Esta clasificación se puede comparar con las subcategorías en Revit. En fundación estructural, una fundación estructural de la entidad IFC Footing también se puede mostrar dependiendo del tipo de componente y su uso previsto, por ejemplo, especificando el IFC como una base pilote o PileCap, que es lo que hablábamos de tipos, ¿ya? Anteriormente estábamos hablando de clases, ¿ya? IFC Wall, y la subcategoría en este caso sería, o tipo IFC, sería el PileCap, que es lo que estábamos hablando al ver el estándar, ¿no es cierto? Yo puedo decirle aún más, tener un mayor grado de definición del elemento. Después dice, las estructuras complejas emergen sobre la base de un sistema, lo que permite la generación de un modelo de datos en el que cada elemento puede ser geométricamente y alfanuméricamente representado y claramente identificado. Esto tiene que ver con la representación, con cómo se representa la geometría en los archivos IFC, reconoce los distintos tipos de generación de geometrías como extrusiones, barridos, VREPs y NURBS. Actualmente la IFC 4 reconoce, digamos, todo esto, sobre todo suma los NURBS, que son las curvas suaves, o no uniformes. A diferencia del 2×3, que si ustedes se fijan, el grado de desarrollo de las caras era distinto, era más por VREPs, que, digamos, segmentaba, digamos, en geometrías más pequeñas para definir una curva. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos 1442 caras, en 227 kilobytes, y en IFC 4 es más liviano, en 4 caras tenemos 16 kilobytes. Entonces esa es la diferencia también, que tiene que ver con el peso, con el traspaso de los archivos. Es distinto cuando ustedes tienen un edificio entero y traspasamos 200, 500 megas en un archivo, dependiendo del protocolo que se establezca como intercambio y limpieza de archivos. Hay archivos que pueden pesar 1 giga si están más, o más de 1 giga si están mal modelados. Pero un IFC lo podemos bajar el peso increíblemente, y para traspasar esa información para una coordinación puede ser mucho más fácil. Estos son los atributos y parámetros predeterminados. Como les dije, Revit tiene cierta cantidad de parámetros que son nativos, y que al momento de exportarlo en Revit, o sea, perdón, en IFC los reconoce. Estamos hablando de que el estándar IFC reconoce esos parámetros y los liga a una clase propia. Pero IFC es un estándar que está mucho más desarrollado, es mucho más específico que el desarrollo mismo del software. Entonces hay parámetros que no van a estar dentro de lo nativo y que nosotros lo vamos a tener que incorporar. Entonces, en este caso nos habla de los parámetros que son nativos, como por el caso este que se llama IFC Load Bearing, es asociado a la capacidad estructural de un elemento. Ese es un elemento de carga. Eso, load bearing, ese es un elemento de carga. Y nosotros, si recuerdan, cuando modelábamos un muro podíamos pinchar un ticket o no, si es que era un muro estructural. O podríamos escoger, ¿no es cierto?, si modelábamos desde la pestaña arquitectura, un muro arquitectónico o un muro estructural desde la pestaña estructural. Eso para ver si es un muro de carga o no. Entonces ese parámetro IFC Load Bearing se liga automáticamente a ese ticket que nosotros hacemos. O sea, si un muro y tiene tiqueado, va a exportar ese parámetro, y lo va a exportar como un parámetro de que ese muro sí es un muro de carga. En cambio, hay parámetros que no vienen por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí establece lo que se denominan presets o conjuntos de parámetros, que es cuando se exporta un conjunto de parámetros juntos, al momento de llevarlo a IFC. Entonces, nativo de Revit, por ejemplo, todos estos: la referencia, la resistencia al fuego,
la transmitancia térmica, la posición, ¿ya? Relaciona si es una envolvente o no, es externo, se llama en IFC, es external, ¿ya? Si es un componente exterior o interior. La capacidad, ¿no es cierto?, estructural, la resistencia, si es de carga o no, y este es el comportamiento de la estructura, ¿ya? Entonces, esos son los que vienen por defecto, pero nosotros podemos asociar parámetros que no están disponibles o que no vienen por defectos, pero que sí forman parte de lo que IFC define como un conjunto de parámetros comunes para el muro, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí aparece el acoustic rating, que sería la capacidad de aislación acústica, la capacidad combustible de un material, eh, el comportamiento al fuego frente a una llama, ¿ya? Que le llaman, en inglés es más claro que en español. La compartimentación, que también tiene que ver con comportamiento al fuego, ¿ya? Todos esos parámetros no vienen por defecto en Revit. O sea, si yo me voy aquí a las propiedades de un elemento, no van a estar aquí, no van a estar ni en parámetros de instancia, ni en parámetros de tipo, no van a estar aquí, ¿ya? Eso significa que yo los tengo que crear, que agregar, ¿ya? Aquí está el de estructura, por ejemplo, ¿ya? Ese sería el load bearing, ¿ya? Si ya está pinchado o no, es si se exporta como un muro de carga o se exporta como un muro, un tabique, por ejemplo, un muro no estructural, ¿ya? Vuelvo al manual, ¿ya? Entonces aquí, digamos, ahí están los parámetros, y aquí es como se ven en un archivo IFC con esta estructura de árbol. Estamos viendo las propiedades de un elemento. Entonces, pues, si yo selecciono un muro, voy a ver aquí las propiedades, y ahí está el property sets, ¿ya? Y ahí está los conjuntos de propiedades, y está el conjunto de propiedades comunes de un muro, y ahí está. El acoustic rating tiene un valor. Es combustible verdadero, true, ¿ya? Eso significa que tiene pinchado el ticket, ¿ya? Ahí está el load bearing, dice false, ¿ya? O sea, no es un muro de carga, eso significa que está apagado, que está así. Esto es un parámetro de verdadero y falso, ¿sí? Sí o no, ¿no es cierto? Por eso que eh, lo lee como true o como false, un parámetro booleano. ¿Ya? Y así con cada uno de esos parámetros, ¿ya? Entonces esa es la manera en que nosotros vamos a ir viendo la información no gráfica. Bueno, esto ya es más específico, la estructura de referencia, eso no lo vamos a tocar por el minuto, ¿ya? Esto es fundamental, entender que IFC es de fuente abierta o código abierto, es gratuito y sirve para todos los programas. Existen visores, ya en este caso aquí te recomienda uno, pero no vamos a usar ese. Eh, Visores específicos para trabajar con ellos, que como trabajan con un formato que es gratuito, también son gratuitos, ¿ya? Y aquí está el visor que recomiendo, ¿ya? Pero eso es porque la marca trabaja con eso, ¿ya? Y bueno, aquí ya vamos a empezar a trabajar con lo que estábamos viendo, ¿ya? Lo que voy a mostrar del estándar, para que lo vayan descargando también, yo lo voy a dejar en la Moodle, pero que son estas guías de entidades IFC. Como les dije, esto cuando salió el estándar no existía, apareció un poquito después. De hecho, hay muchos que todavía están en construcción. Si yo me voy aquí a biblioteca, documentos,
¿ya? Y me voy aquí a las fichas de entidades. Ahí están las que están disponibles, ¿ya? De sitio, volumen volumétrico y arquitectura, y todas estas dicen en pronto, ¿ya? Esto ayuda muchísimo a entender todo lo que estamos hablando y por supuesto a guiarse para poder aplicarlo de buena manera. Esta materia es súper densa y súper complejo de encontrar las cosas para que queden correctamente creados los parámetros y para poder aplicarlo de buena manera. Entonces, por ejemplo, en lo que estábamos conversando hace un momento de la fundación y cuando hablábamos de los distintos tipos de fundación, aquí enseñan, digamos, a, a crear el parámetro y te muestran, digamos, a qué tipo de fundación corresponde, cuándo aplicarlo a determinado tipo de fundación, ¿no es cierto? Y por ejemplo, aquí dice que para las losas ya no se ocupa el IFC footing, sino que se ocupa el IFC slab. O sea, si yo tengo una losa de fundación, tengo que ocupar otro parámetro. Ahí dice ver página 19. Ya, entonces el tipo para eso sería el base slab, que era lo que me estaba reconociendo el Revit. Entonces, si me voy a la página 19, 18, 19, entonces aquí están las losas. Entonces ahí está el IFC slab y el base slab sería una losa de fundación, ya que en este caso también reconoce los radieres, ¿no?, como tales. Eh, entonces, a cada elemento le podemos asignar eh, una propiedad correctamente. Por ejemplo, hay un descanso, un landing, ¿ya?, un techo, un suelo, ¿ya?, los muros, ¿ya?, distintos tipos de IFC wall, ¿no es cierto? Pero tenemos si es un muro móvil, si es un antepecho, si es una división, un tabique, digamos, de división, si es un chaff, ¿ya? Eh, si es un muro de corte que, digamos, está diseñado con cierta capacidad estructural distinta. Eh, un muro sólido, un muro estándar, ¿ya? Un muro compuesto, si es que está compuesto por distintos, como podría ser una tabiquería. ¿Ya? Esto es distinto del, del partition, ¿ya? El partitioning, ¿ya? Porque estos son componentes como un sándwich que viene listo y que se ocupa para dividir nomás. No, comúnmente estos no soportan carga, en cambio estos sí pueden soportar carga, ¿ya? Es la diferencia. Entonces, este grado de especificidad de la información es lo que busca el estándar, ¿ya? Y esto que es como medio enredado de alimentar correctamente la información y ser súper metódico, como les decía al principio, es lo que se vuelve a veces un poco difícil, ¿ya? Piense que aquí está bien clarito, y como les digo, esto antes no existía y era difícil guiarse. ¿Por qué? Porque estas definiciones las establece IFC. Y por ejemplo, yo les muestro la página, aquí esto está definido para el IFC 4, ahí está en la página oficial de la Building Smart, para el formato IFC 4. Entonces yo aquí me tenía que guiar, por ejemplo, veamos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los tipos, aquí tengo las propiedades de, a ver, una viga, IFC BIM. ¿Ya? Entonces, una viga, tengo IFC BIM, y qué puede ser, ¿no es cierto? Aquí está la definición de qué es una viga para IFC, y etcétera. Las propiedades, eh, el orden que tiene como en el formato, digamos,
de las definiciones, ya los tipos, aquí puedo tener los parámetros, ¿de dónde vienen esos parámetros que veíamos en el manual de IFC? Aquí, estos parámetros comunes, ¿ya? El Pset Wall Common, o sea, ¿qué parámetros están asociados a un muro? ¿Ya? Según IFC, mira, busquemos, para comparar, busquemos el muro, IFC Wall, ya, entonces aquí es lo mismo, y aquí tengo los, los sets de propiedades, entonces aquí está el Pset Wall Common. Estos son los parámetros comunes, ¿ya? Y estos son, ni más que esto, ni menos que esto. Entonces aquí están las referencias, aquí están todos los que vimos, ¿ya? Y hay algunos que están y otros que no están. Aquí define cómo se crea el parámetro en Revit, ¿ya? Los que son booleanos son de sí o no, entonces son tickets, ¿ya? Los que son de label es porque son etiquetas, ¿ya? Son textos, digamos, ¿ya? Entonces, así uno aprende a crearlos también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo otro conjunto de propiedades, que son para elementos de concreto, ¿ya? Y ahí están eh, distintos, todo lo que es precast, de ambiente, condición, manufactura, garantía. Esto es como el mantenimiento, una cosa así, como la duración de por vida, similar como a la garantía, pero entonces ahí, bueno, ahí está cómo funciona el parámetro y cómo ir aplicándolo también. Pero esto ya es un poquito más enredado, cómo se genera la geometría, eso no nos interesa mucho. Pero aquí está todo como, el estándar IFC está como todo descrito. ¿Ya? Y el estándar nacional toma ciertas cosas de esto y otras no. ¿Ya? Entonces, antes había que hacer este trabajo de estandarización, así como lo estoy haciendo yo ahora, para un muro, para eh, una viga, para eh, etcétera, etcétera, para cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces aquí estoy viendo los Pset Wall Common, a qué se refiere cada uno de los parámetros comunes del muro. ¿Ya? Por supuesto hay muy poca información en español. ¿Ya? Entonces estas guías son maravillosas y ayudan a aplicarlo correctamente. Entonces me voy a devolver ahora y ustedes pueden echarle un vistazo. Esto está súper, súper, súper bueno. Quiero ver si al final, bueno, aquí esto. Aquí está para los elementos compuestos, las distintas capas, cómo ir exportando de buena manera cada una de las partes. Aquí están los valores que deberíamos ingresar para la resistencia al fuego, según la BUP. Ya, en el manual, según el manual de entrega de la información. Entonces, ya que a manera como global se entendió un poquito, o describimos un poco, fuimos entendiendo cuál es el objetivo de la información no gráfica, ¿ya? Y cómo ir exportando esto para que podamos entender y trabajar bien de manera colaborativa antes de que empecemos a trabajar de manera colaborativa. Es que tenemos que alimentar, ¿no es cierto?, nuestro modelo de información y alimentarlo bien. Yo voy a exportar ahora a IFC.
por supuesto que no he alimentado ningún parámetro, y no nos interesa mucho en este minuto. Vamos a ver simplemente conociendo un poco más de esto de exportar, como lo estábamos viendo ahí. Entonces yo voy a escoger aquí modificar esta configuración y vamos a ver la primera. Esto lo que yo estoy haciendo es configurarlo a mi manera en este minuto, que sería la in session, o sea, la que yo estoy haciendo por ahora a mi manera. Si yo escojo una predeterminada, se va a configurar solo, ¿ya? Entonces, hay cosas que podríamos tomar, por ejemplo, este IFC para coordinación 2.0. Entonces, también es bueno utilizar estos de base y después guardar uno como común. En la pestaña general voy a poder escoger, ¿no es cierto?, el tipo de Model View Definition, ya, cuál quiero, para qué es lo que lo voy a ocupar. Ya vimos que el estándar IFC 4 sirve básicamente para todo, entonces por eso que hay poco grado de aquí de definición respecto a eso, porque es más universal, es un formato mucho mejor y ocupa menos peso, entonces ya no, no interesa tanto esta categorización como está aquí. Eh, pero sí también están definidos cómo deben hacerse, podríamos crear vistas propias, como vimos recién en las páginas del Builder Smart. Yo voy a hacer el más clásico, el IFC 2x3 coordinación. Lo voy a hacer yo, el 2x3 versión 2.0. Aquí dice requerimientos de intercambio, no tengo. Tipo de archivo, puedo escoger qué tipo de archivo, como vimos hace un momento, según el tipo de compresión del mismo que queramos buscar, o de trabajo que queremos buscar. Yo voy a hacer IFC solamente. La fase de exportar, si queremos alguna fase en específico de nuestro proyecto. Ya no hemos hablado mucho de las fases, pero estas son las que venían en la plantilla, pero lo voy a dejar por defecto esa opción solamente. Después dice si quiero exportar el borde de los espacios, podríamos decir en un primer nivel o un segundo nivel. Vamos a decirle que sí, primer nivel, digamos. Después están las coordenadas. En este caso el archivo no tiene coordenadas compartidas. No hemos hablado nada de eso, por eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de trabajo colaborativo, pero las coordenadas compartidas tienen que ver con que nosotros trabajamos en distintos computadores, tiene que ver más que ver con el modelo, como lo vimos aquí, con el modelo federado, ¿ya? Donde cada una de las disciplinas, o por ejemplo arquitectura, establece una coordenada para guiar el proyecto, o incluso desde el modelo de sitio, el que levanta el sitio, la topografía y todo eso, establece un punto de referencia que fue tomado en terreno, ¿no es cierto?, que puede ser georreferenciado y todo, y desde ese punto se comparte a todos los modelos, y así todos los modelos después cuando los integramos, cuando los federamos aquí, y los juntamos todos calzan correctamente, ¿ya? Como la impresión, digamos, en una imprenta que tiene una guía, aquí todos calzan eh, en función de ese punto de referencia, que sería esa coordenada compartida. ¿Ya? A eso se refiere con coordenadas compartidas. Pero yo puedo también escoger, bueno, las coordenadas obviamente compartidas están compartidas en todos los modelos, pero también puedo tener una coordenada en función del punto base de proyecto perdón, del punto base o el punto de proyecto. Entonces, que si se acuerdan, es como el origen de Revit, habían dos puntos, uno circular y uno triangular, y yo puedo tener también en función de eso, o
de el origen de Revit, ¿ya? En este caso, para lo que yo voy a hacer, como no tengo coordenadas compartidas, lo voy a hacer en función de del punto base de proyecto. Lo voy a hacer. Después aquí puedo establecer una referencia para ese sistema de coordenadas. Esto es nuevo, antes no está. ¿Ya? Si es que yo, a ver, no, yo creo que al momento de tomarlo, seguramente me lee estas cosas eh, en función del punto, que lo que yo tenga configurado en la pestaña gestionar, seguramente en relacionado a las coordenadas. Eso antes no aparecía. Después aquí dice separar muros, columnas y ductos por nivel. Yo le voy a decir que sí lo haga, para tener, por ejemplo, si yo tengo un muro que recorre más de un nivel o un ducto que recorre más de un nivel, que me lo separe igual por nivel. Eso quiere decir que puedo tener parte de una columna, por ejemplo, en un nivel y parte en otra. Yo le voy a decir que sí para este caso, porque tenemos un solo nivel, no hay mucho problema. Aquí puedo establecer propiedades del archivo, por ejemplo, si es una casa o otro tipo de cosas. Aquí puedo decirle, no sé, proyecto acceso. ¿Ya? Y una dirección, etcétera, etcétera, que después va a aparecer en nuestro archivo. ¿Ya? Y también esto se tiene que alimentar en la información desde Revit. Después, contenido adicional, si es que yo quiero exportar planos en 2D, linkear otros archivos IFC, exportar solamente los elementos visibles. Después los property set, que era lo que estábamos viendo recién respecto de los que no están creados en Revit, a veces hay que traerlos, ya sea a modo de tablas, por ejemplo, por eso aparece esa opción de exportar tablas, pero solamente las que contengan, por ejemplo, en su nombre IFC o PSET o Common, ¿ya? En sus títulos. Entonces, si yo hago una tabla y le coloco pset, no sé, wall common, y hago un listado de eso, me va automáticamente a leer esa tabla y va a exportar también esa información. ¿Ya? Entonces, esa manera también es una de las maneras que hay ah, para enviar información al IFC. ¿Ya? Después dice exportar los property set de Revit, digámosle que sí. Las ubicaciones, eso no le vamos a decir que no. Ya, nivel de detalle, aquí ustedes pueden definir un nivel de detalle de la geometría, si quieren una geometría a nivel bajo, medio o alto. Va a depender también de lo que ustedes estén buscando. Yo le voy a poner medio. ¿Ya? Después en avanzado, más opciones para exportar, si que quieren, no sé, opciones de representación distintas o incluir el sitio, por ejemplo, en listas de elevación. O sea, hay distintos, las secciones, las bounding box. ¿Ya? Entonces, estos son ya más específicas y va a depender de lo que estemos buscando. Yo le voy a dar OK. ¿Ya? Este va a ser mi configuración para esta sesión y voy a exportar. Se va a demorar un poquito.
Ya, ahí lo exportó. ¿Dónde? Aquí sí es que no me equivoco. ¿Dónde tengo este archivo? Déjenme verificar la ruta porque no me fijé en eso. Ah, está en la carpeta asunto. Ahí está. ¿Ya? Ese es mi archivo IFC. ¿Ya? Ese es el icono, la manera en que se representa. ¿Ya? ¿Cómo yo veo esto? Tengo distintas posibilidades. ¿Lo puedo cargar en Revit? Sí. ¿Ya? ¿Dónde? En insertar. ¿Ya? Y puedo vincular un IFC. ¿Ya? Y ahí lo puedo traer y me va a cargar un modelo en función de lo que yo tenga. Lo vamos a ver la próxima clase de ese trabajo. Pero por ahí lo puedo traer. Pero, como les mencioné cuando nos introdujimos, digamos, al curso, es que íbamos a ocupar algunos programas adicionales. El primero era Vincolab, ya, vincolab.com, ahí lo pueden descargar, ya, para que, si ustedes presionan aquí, se van a ir como a este punto, y Vincolab Zoom, eso es lo que vamos a ocupar nosotros. Bueno. Ah, no, perdón. Productos, Vincolab Zoom. No me metí a precio, ¿no? Y ahí está la versión gratuita. ¿Ya? Para que la descarguen como ya lo habíamos conversado anteriormente. ¿Ya? También hay un video de eso en la Moodle y en el canal. Y entonces lo que yo voy a hacer es mirarlo por ahí. Voy a, seguramente mi versión a lo mejor está desactualizada, pero vamos a ver. Ya aquí tengo, este es el entorno, ven que me había pedido actualizar. Recordar más tarde. Ya, este es el entorno de Vincolab Zoom. Ya nos vamos a ir acostumbrando un poquito a él. A mano izquierda vamos a tener todo lo que es la información. Aquí se va a desplegar el árbol ya de IFC. Si recuerdan en el manual, la estructura del archivo, se va a desplegar eso. ¿Ya? Proyecto, sitio, edificio. ¿Ya? Y acá abajito, las propiedades, ¿ya? Que sería esto de aquí. Esto. Ya empezamos a leer el modelo. Y bueno, tenemos un montón de herramientas que las vamos a ir aprendiendo, y aquí están lo que hemos conversado en otra oportunidad, que son las vistas inteligentes. Ya recuerden que en la página de Vincolab, al momento de descargar, se pueden descargar también las vistas inteligentes para el manual de entrega de información. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden descargar esas vistas, a pesar de que creo yo que hay que actualizar algunas porque este manual se actualizó hace poquito. Entonces no sé si eso está realmente actualizado en función de eso. Pero al menos ya vienen preconfiguradas muchas de las cosas. ¿Ya? Voy a abrir el archivo IFC.
Voy a ir a abrir. Esto está en el escritorio. Y aquí lo tengo. Ya, y así es como se ve aquí. Ya, la navegación es con el scroll. Puedo hacer pan. Y con el clic izquierdo puedo orbitar. ¿Ya? Para que después testen un poquito la navegación, que es distinta. El scroll, girando el scroll, tengo el zoom. Moviendo, o sea, presionando el scroll, puedo hacer el pan y con el clic izquierdo puedo orbitar. Ya ahí tenemos este proyecto. Ya si nos fijamos, es mucho más liviano que en Revit, la geometría se ve distinta. eh, es mucho más ligero. ¿Ya? El grado de definición que exportamos para el terreno, por ejemplo, es distinto, se ve ahí de ese lado. Y si me voy aquí a navegación, puedo ver la estructura. Ahí está el nombre del archivo que se llama AC-F. Después aquí establece dos que dice grupo. Hay un grupo de armaduras ahí. Y después está el default, que es aquí lo desconocido. Ahí dice desconocido, que este sería como el IFC Building debería ser. Ya, este default debería estar, como no le pusimos nombre, pero ya debería ser, o el proyecto donde sería el nombre del archivo, y según yo, el IFC Building, vamos a minimizar un poco esto, ahí, ya, entonces ese que dice ACF es el proyecto, ya, el site ya vendría a ser el default, ya, y el desconocido vendría a ser el building, ya, el edificio. Ya, entonces si yo después le pongo nombre al edificio, me va a salir aquí lo mismo el sitio. Ya, y aquí están los niveles, que serían los building stories, ya, los pisos. Ya, entonces aquí tenemos los distintos niveles, y como ustedes ven se exportó mal porque en realidad tengo un solo piso. Ya, y fíjense todos los pisos que exportó. ¿Ya? Entonces, es algo que también nos vamos a tener que enfocar a exportar de buena manera, si un nivel define un piso o no. ¿Ya? Y esto también se ve aquí cuando vamos alzados. Aquí tengo los niveles. Si yo selecciono un nivel, por ejemplo este que sería el que definiría el piso, ¿ya? El NPT, aquí dice, ¿es una planta del edificio? Y aquí me dice que está tiqueado. Sí, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces ese debería ser nuestra planta del edificio, pero si me voy a este, que este en realidad no define una planta del edificio, entonces no. Entonces aquí yo podría ir cambiando mi manera de modelar y, ¿no es cierto?, considerar ciertos aspectos que en realidad no deberían exportarse como tal. ¿Ya? Ustedes pueden definir cuáles sí y cuáles no. ¿Ya? En este caso yo podría dejar todo en el NPT. ¿Ya? Esto, por supuesto, este cambio que hice no va a ser un cambio directo, porque no lo tenemos configurado así, pero a eso se refiere con esto, ya que son los pisos. En realidad esto tiene un solo piso, entonces podría estar todo en ese nivel. Pero aquí está separado, y tenemos, por ejemplo, en el SF las fundaciones. Hay fundaciones y hay otros. ¿Ya? Y tenemos fundaciones y tenemos este tipo de fundaciones. Si yo hago clic en una, ¿ya? Pues veamos uno que nos reconozca cerquita. Ahí. Ya, ese. Entonces tengo aquí la información y acá abajo están las propiedades. Y pertenece al modelo AC-F, su nombre del tipo es Zapata 4040,
ya la fase no tiene esa project status, ya no tiene una fase asignada. Ahí está el tipo, ¿ya? Eh, material, hormigón moldeado in situ. Elemento es un IFC footing, ¿ya? Y aquí aparece el IFC, elemento IFC, IFC footing, ¿ya? Entonces ahí está categorizado, y está bien categorizado en este caso. Ya después tengo este número, es importante porque después nos puede servir para buscar ese elemento, ¿ya? Ese git, ¿ya? Ese es como el ID del elemento, ¿ya? Y después podemos buscar ese elemento cuando hay un edificio muy, muy grande y queremos buscar un elemento específico, esos números nos ayudan a buscar también eso. Ya después tengo aquí lo relacionado con la localización o la ubicación ahí están como las coordenadas, de dónde está ubicado ese elemento, lo relacionado con el material. Si hay interferencias, me diría aquí los clashes, las cotas, aquí tiene asignadas las medidas que tiene, datos de identidad. Si ustedes se fijan, hay muchas cosas que no están escritas, es porque está mal alimentada la información, ¿ya? Y si yo me voy aquí a lo que estábamos viendo hace un rato, que era el Pixel World Common, no está, ¿ya? No está exportado como tal, ¿ya? Entonces, fíjense que ya no puedo ver de manera correcta eh, los parámetros comunes del muro. Ya podría ver, no sé, estructura, y voy a ver que dice true. Activar modelo analítico dice true, pero no. Entonces, se fijan que en la información de cómo tenemos dispuesto aquí se torna más complejo de leer. Entonces, el objetivo del IFC es que no pase esto y que tengamos nuestra pestañita y podamos revisarlo de buena manera. Entonces, exportar así como así un archivo IFC es malo, y a veces se culpa mucho los IFC como que se pierde información. En realidad siempre es culpa de cómo nosotros exportamos y la información que estamos alimentando, cómo la exportamos y cómo la ordenamos, ¿ya? Y eso es lo que busca el estándar, que nosotros ordenemos de buena manera la información y, y la exportemos de buena manera. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer, unos ejercicios en las clases que vienen, y vamos a trabajar también colaborativamente buscando esto, buscando que obtengamos una información correcta. ¿Ya? Ya, por ejemplo, a ver, aquí tenemos, aquí está el manual en las vistas inteligentes del manual de entrega de información, que son las que descargamos de la página, y aquí están los distintos tipos que establece el manual de entrega de información. Y por ejemplo aquí dice conjunto de propiedades de resistencia al fuego. Entonces yo simplemente clicando aquí se va a organizar el modelo y me va a decir cuáles tienen alimentado ese parámetro, verde y rojo, ¿ya? Entonces, mira, aquí hay dos ventanas que sí tienen alimentado el parámetro. Si yo la selecciono, aquí dice Fire Rating 0.5H. ¿Ya? ¿Lo tiene alimentado? Sí. ¿Lo tiene bien alimentado? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese 0.5H es otro estándar. Ya, como vimos aquí recién en la guía de usuario, el estándar para la resistencia al fuego en Chile está establecido por el Manual de Entrega de Información y por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, bajo estos parámetros, ¿ya? De F15, 30, 60, 90, 120, 150 y 180, que tiene que ver con el tiempo que demora expuesto el fuego en colapsar, ¿ya? Antes de colapsar. ¿Ya? Entonces debería decir o F15, o F30, o F60, etc. Entonces aquí no dice eso.
Entonces nuestro proceso de revisión podría decir que nosotros tenemos que añadir, por ejemplo, un comentario, ¿ya? O una incidencia en este caso. ¿Ya? Entonces podríamos decir aquí añadir incidencia, y aquí vamos a establecer resistencia al fuego. Entonces aquí, después lo vamos a ver más en detalle esto, pero aquí hay esto, son distintos tipos de requerimientos o incidencias que podemos tener, si es un asunto, una falta, una intersección, un requerimiento. Entonces, por ejemplo, esto es una falta, por ejemplo, está algo que está malo, está, está colocado, pero está malo. Y el objetivo, por supuesto, yo lo puedo establecer, por ejemplo, reemplazar valor, RF. ¿Ya? Puedo darle un tiempo a esto, una prioridad normal, porque no es algo tan crítico. Asignado, aquí puedo asignarle a alguna persona específica, en este caso me tiene solamente a mí, pero yo le puedo enviar un correo electrónico, esto como un correo electrónico a una persona específica, con un tiempo determinado para que lo resuelva. Ya puedo asignarle algunas etiquetas, por ejemplo, que pertenece a arquitectura, ¿ya? Darle una descripción, eh, alimentación, de parámetro file rating, ya mal asignado, por ejemplo. Ya, y comentario, pues colocar un comentario al respecto. Esa es la foto que sacó automáticamente y destaca ahí el, el elemento, ya, y bueno, eh, la idea es que mantenga ese punto de vista, etcétera, y lo voy a guardar. Ya, eso queda guardado aquí en incidencias, ¿ya? Y después yo puedo tener un montón de comentarios e incidencias, y después vamos a ver que eso puede estar incluso en línea, y podemos tener en la nube esta, en línea, esta incidencia, y también podemos cargarla en el mismo Revit y que nos vaya señalando con un comentario y todo esto, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ese es el proceso de colaboración que vamos a ir eh, intentando lograr eh, entre ustedes mismos para que vayan solucionando temas, conversando a través de los archivos y logrando un poquito este trabajo colaborativo. ¿Ya? Eh, Les dejo abierto a que exploren, digamos, un poquito Vincolab. Ya, su navegación es bastante simple. Ya aquí, por ejemplo, está todo como elemento de carga o está todo, no, dependiendo de lo que esté buscando aquí, pero hay que ver si está correctamente alimentado. No basta solamente que esto esté en verde. ¿Ya? Eh, Nombre del material, por ejemplo, aquí no aparece el nombre del material. Sistema de clasificación, fíjense que hay elementos que sí tienen asignado un sistema de clasificación, ¿ya? Y otros que no. Lo que conversamos hace un ratito respecto de si tenían un sistema de clasificación. Chile no tiene adoptado ninguno de los sistemas, eh, por el minuto es como un aspecto abierto a utilizar alguno. Comprobación visual de entidad, y aquí, por ejemplo, clasifica todas cuántas vigas hay, 30, cuántas columnas, 65, por ejemplo, eso me parece un poco extraño, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos conversado respecto a este archivo, pero 65 columnas y uno mira y no sé si hay 65, después podríamos aislarlas y verlas. Puertas 5, ahí están las puertas, ahí están esos son todas las columnas, ¿ya? Y podemos ver ahí, quizás hay duplicidad de elementos. 5 puertas, una
aquí lo establece como elemento ensamblado, pero esto es una, ¿cierto? Un sistema de vigas, ¿ya? Se me ha ido el término. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden allí dos terminales de agua que básicamente son los lavamanos. IFC Footing, que sería fundaciones, aquí está establecido todo esto como fundaciones, ¿ya? Esta zapata bien grande y estas aisladas. Elementos de terminación o amoblado, ahí están. Aperturas, no aparecen. Barras de refuerzo, que son las que yo coloqué. A ver, aperturas. Techo, losa, y aquí podríamos discutir. Entonces, ese suelo puede ser que sea una plataforma, y aquí está cómo se exporta esa plataforma, porque en realidad esto está hecho para las excavaciones, está muy bien hecho, pero faltó asignar, digamos, por mi parte, una correcta exportación para esos elementos. ¿Ya? Pero fíjense que acá arriba también hay una losa, y a lo mejor es parte de la cubierta, entonces también hay que decirle eso que es una cubierta. Muros, fíjense que esos son muros, y eso a lo mejor también es un problema, ya lo habíamos conversado. ¿Ya? Entonces, esta es la manera mucho más visual y rápida de revisar un modelo BIM, y cómo ustedes después van a experimentar un poco la revisión si les toca, digamos, trabajar con un sistema de proyectos en BIM, va a ser súper práctico para auditar y mejorar, digamos, la modelación. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, que como les dije era un poco densa, mucha información. Revisen esto porque más adelante va a ser parte de una evaluación, este manual, por sobre todo, las definiciones, ¿ya? Revisen también porque sin esto yo diría que se hace mucho más difícil de entender, ¿ya? La matriz de entidades, que es este archivo Excel, que es básicamente con lo que hay que guiarse, pero a veces esto se torna un poquito compleja, entonces esto ayuda a esa matriz, ¿ya? Y bueno, voy a cerrar esto, no quiero guardar, ¿ya? Y descarguen los software, ¿ya? Para que vayan eh, teniendo ya su conjunto de software para trabajar. ¿Alguna consulta antes de cerrar? Profe, Sí. respecto, ¿la próxima semana hay evaluación o no? Eso les iba a comentar, lo tengo aquí. Según lo que habíamos planificado y según lo que planificó después, más tarde, la escuela, eh, apareció como un calendario. A ver, ¿dónde me quedo? Aquí. Apareció un calendario nuevo de evaluaciones que hay que tratar de respetar. Entonces, eso nos cambia un poco las fechas que teníamos establecidas para la evaluación. Y aquí estamos, gráfica 4, ustedes son el L1, y la próxima semana tendríamos una evaluación. ¿Ya? Esa va a ser a través de la Moodle. Ya yo, de hecho, eso ya lo tengo configurado. Eh, que es esta, ya la prueba 01, ya es bastante simple, está full enfocada en elaboración de tablas, ya la vamos a hacer en el transcurso de todo el bloque, digamos, y por supuesto yo voy a estar todo el tiempo ahí para resolver dudas.
Entonces, para que, digamos, prepárense o practiquen la elaboración de tablas, ya de buscar elementos a través de las tablas, de cubicar, de practicar un poquito más las tablas, que son las dos clases anteriores que hemos tenido. Ya de la primera de tablas de cubicación en general de cualquier tipo de elemento, o la de enferradura que tiene valores calculados y etcétera. ¿Ya? Hay un modelo para descargar que todavía no está habilitado porque yo no tengo, lo voy a dejar como visible. Ya, el modelo que está para descargar está en una versión 2014 para que cualquiera de los Revit que tengan lo pueda leer. Eh, si quieren incluso lo pueden descargar al tiro y... Profesor, ¿podría poner la tablita que puso recién, por favor? Espérame. ¿Está? Para nosotros sería el 30 de agosto, en septiembre nada, y en octubre el 4. ¿Ya? Octubre 4 y noviembre 8. Tres notas. ¿Se escuchó? Aló. ¿Me escuchó? Oh, mi conexión. Sí. Si podría repetir la fecha de la prueba. ¿Me escucho Sí, ahora? se cortó. Ahora sí se escucha. Se En mi escucha cortado. conexión. En mi conexión. Les decía que se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces les decía que tenemos la próxima semana 30 de agosto, el 4 de octubre y el 3 de noviembre, perdón, el 8 de noviembre. Esa sería la tercera. ¿Ya? ¿Ustedes no tienen esta tablita? No. No, pero acabo de revisar y sí coincide con la Phoenix. Con la No, en la fecha de Fénix están igual. sí. Sí, en la Fénix están igual. No, lo que pasa es que yo al principio les había dado una especie de calendario, ¿no es cierto? Y no sé si iba a calzar bien con eso. Entonces, porque por ejemplo en taller nos ajustó bastante esto. Eh, Profe, entonces la evaluación de la próxima semana va a usar los dos bloques para hacer el... sí, vamos a usar los dos bloques, ¿ya? Ah, Y yo voy a estar presente, eh, digamos, para que lo puedan resolver cualquier tipo de dudas en el minuto. Eh, Les voy a dejar ahí abierto la prueba 1 para que puedan descargar ese modelo desde ya, para que lo actualicen y lo guarden en la versión que tengan ustedes, porque eh, para que no se demoren en la clase actualizando, se demora ese proceso de actualizar. ¿Ya? Descárguenlo y actualicen al tiro. Eh, es bastante simple y bueno, cualquier duda la vamos resolviendo. Tienen que tener harto ojo porque, bueno, como es una prueba también, hay harto pregunta capciosa y todas esas cosas. Ustedes ya tienen experiencia con esas tonterías. ¿Ya? Quedamos en eso. Antes de que se corte abruptamente, me despido. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao.
Chao, profe, cuídese. Chao, profe.